Y porque tú lo pediste, voy a enseñarte a enviar mensajes masivos de WhatsApp utilizando Excel. ¿Y para qué te puede ser útil? Para enviar vencimientos, para enviar recordatorios, para enviar promociones, avisos, cumpleaños, cualquier cosa que utilicemos WhatsApp, que a la fecha es una herramienta primordial para las comunicaciones tanto personales como de empresas y también de publicidad. ¿Me acompañas a ver cómo lo hacemos? Aprendamos entonces a enviar mensajes de WhatsApp utilizando Excel. Estamos aquí en hoja 1. Queremos enviar este mensaje a estas personas, en donde queremos informarle que tiene un atraso de tantos días y el saldo, que es este. Entonces, lo que tenemos que armar aquí inicialmente es ponerle el teléfono, el estatus de si ya venció el pago o no, cuántos días y el texto. Inicialmente vamos a poner aquí el teléfono, pero fíjate bien, aquí tenemos que ponerle inicialmente el código de área. Por ejemplo, en México es el 52 y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dígitos del número, pero aparece así en este formato. Si yo pongo varios teléfonos con el código de área y el número telefónico, yo no quiero que aparezca así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elijo este rango de celdas, me voy a datos, texto en columnas, delimitado, siguiente, le quito cualquier separador, siguiente, convertimos a texto, finalizar. Y ahora ya vemos el número como texto. Muy bien, esto es porque Excel, si pones un número de 12 dígitos o más, te lo pone en ese formato, el que vimos anteriormente. Ahora vamos a ponerle el estatus, es decir, vencido o vigente. La fecha de vencimiento es esta. Entonces, fíjate bien, le decimos igual, con la función si, le decimos, si la fecha de vencimiento es menor que la fecha de hoy, abro y cierro paréntesis, entonces le ponemos vencido, porque ya pasó la fecha de pago. Si no, le ponemos vigente. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter, y la fecha que sea antes de la fecha de hoy va a aparecer vencido. Si aún no llegamos a la fecha de hoy, entonces sigue el crédito vigente. Ahora vamos a ponerle cuántos días han pasado. Le ponemos igual, función si, va a ser lo mismo. Si la fecha es menor a la fecha de hoy, abro y cierro paréntesis, entonces vamos a decirle que hoy, es decir, la fecha de hoy, menos la fecha de vencimiento. Si no, es decir, si no ha sido vencido o si no está vencido el pago, le ponemos simplemente un guión. Cierro paréntesis, enter. Los saldos que ya están vencidos, nos aparece aquí vencido y aquí nos aparece cuántos días han pasado. Entonces vamos a mandar un mensaje de WhatsApp solamente a los saldos vencidos y le vamos a mandar este mensaje que está acá. Entonces, fíjate bien y pon mucha atención, vamos a armar ese mensaje. Le decimos igual, estimado o estimada, espacio, comillas. Vamos a unir o concatenar ¿con qué? Con el nombre. Luego, concatenamos con un punto. ¿Listo? Y ahora vamos a concatenar, fíjate bien, entre comillas, le ponemos símbolo de porcentaje 0A. ¿Esto de qué nos sirve? Esto es un salto de línea. Lo que queremos es que diga estimado, estimada y el nombre. Y luego un salto de línea. Cierro comillas. Ampersand. Y luego otra vez con otro salto de línea. Paréntesis. Perdón. Porcentaje 0A. Cierro comillas. Este salto de línea es de HTML para páginas web. Ahora vamos a concatenar con se le informa que presenta un atraso de espacio, cierro comillas, y luego unimos con los días. Luego unimos con, entre comillas, días en el pago de su cuenta. Luego vamos a concatenar otra vez con el salto de línea. Entonces, símbolo de porcentaje, 0A, cierro comillas, otra vez 1, porcentaje 0A, cierro comillas. Y después de los dos saltos de línea, ahora unimos con el texto. Su saldo es, entre comillas, y vamos a unir con
el saldo, ¿correcto? Pero este saldo, fíjate bien, lo vamos a poner entre la función texto y el formato que le vamos a dar es, entre comillas, 0,00 para que tenga separadores de miles. Cierro paréntesis, enter, y ahí está. Ya tenemos los textos que serán enviados solamente a los pagos vencidos. Ahora, lo interesante, vamos a crear la macro. Me voy a la ficha programador, a la parte izquierda Visual Basic. Aquí en enviar mensajes de WhatsApp, clic derecho, le digo insertar módulo. Vamos a minimizar esta parte. Me regreso a Excel y aquí vamos a minimizar esto. Y por cuestiones de privacidad, aquí oculté los teléfonos, que ya son los teléfonos reales. Otra vez me voy a programador, Visual Basic, y vamos a crear aquí la macro. Voy a quitar esta línea y vamos a comenzar con esta línea, que lo que hace es utilizar una API de Windows para abrir una ventana externa, en este caso la ventana de WhatsApp. Es importante que entremos a la Microsoft Store. Aquí yo estoy utilizando Windows 11, pero si tienes Windows 10 es lo mismo. Estando en la Microsoft Store, vamos a descargar la aplicación de WhatsApp. Me voy aquí a la búsqueda y le pongo WhatsApp. Aquí está la aplicación. Es la aplicación de escritorio. Aquí yo ya la tengo instalada y la tengo sincronizada. Simplemente hay que instalarla, la abres y listo. Y así es como se ve la aplicación de WhatsApp de escritorio. Vamos a crear la macro. Se va a llamar envío vencimientos. Y para ganar tiempo en el video voy a declarar las variables, pauso y luego regresamos. Las variables que utilizaremos son las variables status para saber si está vencido o no, el teléfono, el texto, la celda, y las variables que se van a declarar son status para saber si es vencido o no, el teléfono, el texto de la celda, cada una de las celdas y el mensaje que se va a mandar. Voy a cambiarle el tamaño acá a esta ventana. Como lo que yo quiero es enviarle mensaje a cada una de estas personas, entonces vamos a recorrer cada una de estas celdas de la tabla. Es importante que esto esté en formato tabla. El nombre que le pusimos fue clientes. Y ahora vamos a recorrer cada una de las celdas. Le voy a decir for each celda, es decir, por cada celda, ¿en dónde? Hoja 1, que hoja 1 es la hoja 1 en donde están aquí los valores. Hoja 1 punto, rango o range, entre paréntesis y entre comillas. Le ponemos clientes, que es el nombre de la tabla. Luego alt 91 para abrir corchetes. El campo teléfono. Alt 93 para cerrar corchetes. Comillas, paréntesis. Y luego next, celda. ¿Y qué es lo que haremos cada vez que recorra una de las celdas? Primero le ponemos status o la variable status es igual a, fíjate bien, celda, que es cada una de las celdas, punto offset. Offset me va a servir como la función desref en Excel para moverme celdas a la derecha, izquierda, arriba o abajo. Entonces offset desde la celda, la primera que elijamos, abro paréntesis, nos movemos 0 filas, pero nos movemos 4 columnas a la derecha, que sería 1, 2, 3, 4. Sería el estatus vencido. Cierro paréntesis, punto value. Ahora la variable teléfono, que me va a guardar lo que tengamos en celda.value. No nos movemos como aquí con offset, porque aquí le dijimos rango teléfono. Entonces la misma celda elegida es la del teléfono y se va a guardar en la variable teléfono. Ahora el texto, ese sí, lo vamos a tomar con esto y le decimos que las 6, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este texto es el que se va a mandar. Y una vez que tenemos el status, el teléfono y el texto, fíjate bien, vamos a usar este código que lo que va a hacer es, a la variable mensaje vamos a guardarle, fíjate bien. Aquí usamos la función replace, que lo que hace es reemplazar el espacio, voy a maximizarlo, reemplaza el espacio por este texto. ¿Por qué? Porque cuando mandamos un texto, como se está mandando
una línea en formato link web, entonces cada uno de los espacios se reemplaza con este texto. Es por eso que, fíjate bien, aquí usamos la aplicación WhatsApp, que es la que ya está abierta. Vamos a mandar ¿a dónde? Al teléfono, que es este teléfono al que guardamos aquí. Luego el parámetro texto, que sería el texto que guardamos aquí. Entonces, todo este texto vamos a reemplazarle el espacio por estos códigos. En la mayoría de los videos que tú vas a ver en YouTube, usan una liga para mandar mensajes. Lo hacen desde WhatsApp Web. Pero en mis pruebas, WhatsApp Web no me funcionaba bien. Se ponía lento, tardaba en abrir la ventana, se tendría que abrir y cerrar cada vez que mandamos un mensaje. Entonces, lo más recomendable es que utilicemos la aplicación de escritorio. No estoy diciendo que el procedimiento de enviarlo directamente a una página web sea malo, sino que simplemente en mis pruebas no me funcionó tan bien como usando la aplicación de escritorio. De todos modos, si tú quieres usar la versión web de WhatsApp, en YouTube hay muchísimos videos en donde te lo explican. Y luego, una vez que tenemos ya el texto que se va a mandar, vamos a ejecutar la ventana de WhatsApp. Con esta función shell execute, que es la que usamos acá arriba, fíjate bien, por eso dijimos que esta va a ser la línea para utilizar la API de Windows, que manda a llamar una ventana de Excel, perdón, una ventana de Windows. ¿Cuál ventana? La de WhatsApp, de la aplicación de escritorio, ¿correcto? Entonces usamos esta función en donde le decimos que queremos abrir y queremos mandarle este mensaje, que es este mensaje. En todos los videos que vas a ver para enviar WhatsApp desde Excel, hay algo que todos lo hacen, que es darle tiempo a Excel para que ejecute paso por paso. Es como darle una pausa en cada acción que hace. Como aquí vas a abrir la ventana, entonces como no sabemos cuánto tiempo va a tardar en abrirse, ojo, la aplicación debe estar abierta y ya sincronizada con tu cuenta de WhatsApp, pero no sabemos qué máquina tengas y cuánto va a tardar en abrirla. De todos modos le ponemos application.wait. Vamos a aplicarle una espera. ¿De cuánto? Usamos now, que es decir la fecha y hora actual, más le ponemos time value y entre paréntesis le ponemos 000005. 5 segundos de espera para ejecutar el siguiente comando. Y el siguiente comando, ¿cuál va a ser? Vamos a mandar llamar con call la función sendKeys. ¿Qué hace esta función? Manda teclas o combinación de teclas. ¿Qué vamos a mandar? Entre comillas, alt 126, esta virgulilla que para VBA es el enter. Aquí le ponemos true. Ejecutamos la ventana, esperamos 5 segundos a que se abra y luego, como ya tiene el mensaje escrito en la ventana de WhatsApp, luego de los 5 segundos mandamos el enter y así estamos enviando el mensaje. Esto es para mandar el mensaje, pero se mandaría el mensaje a todos. Falta que le pongamos la condición. Voy a agarrar este texto o estas líneas, tabulador para aplicarle una indentación. Aquí le pusimos el status, aquí el teléfono y aquí el texto. Después del status, acá, vamos a decirle que if status es igual a vencido, then o entonces. Si el status que está aquí, recuerda que vamos a recorrer cada una de ellas, cada uno de los clientes. Si el status de aquí es vencido, entonces hacemos todo esto. Else, o si no, no hacemos nada y cerramos con endif. A ver, voy a agarrar estas líneas, le quito aquí la indentación, perdón, aquí. Luego, for each, hasta aquí, le aplico indentación, listo. Luego aquí, dentro de este if, aquí le aplico indentación. Ahora sí, me voy ahora acá a Excel
Y le voy a decir aquí en programador, insertar. Vamos a insertarle un botón. Aquí lo vamos a dibujar. Envío vencimientos, aceptar. Doble clic. Vamos a poner enviar WhatsApp. Antes de ejecutar la macro, asegúrate que los teléfonos estén con código de área y el teléfono, sin el signo de más, sin espacios. Luego asegúrate que tengas los mensajes creados, que tengas WhatsApp de escritorio sincronizado con tu cuenta de WhatsApp y luego ya simplemente damos clic en enviar. Vamos a mandar 4 mensajes porque son los 4 que están vencidos. Entonces, ¿estás listo? 1, 2, 3. Ahí estamos mandando el mensaje número 1, fíjate bien, dice: estimado Gabriel, se le informa que presenta un atraso de N días y su cuenta es mensaje 1, mensaje 2, mensaje 3. Recuerda que estamos esperando 5 segundos para enviar cada uno de los mensajes. Y listo, ahí mandamos 4 mensajes. Me regreso a Excel y otra vez me regreso acá a la macro. Aquí tú decides, depende de tu máquina, los segundos que le vas a dar. Aquí abres la ventana, esperas 5 segundos y luego mandas el Enter. Si quieres que sea más rápido, le cambias. Sugiero que si le pongas una espera, la que tú quieras o la que en tus pruebas te salga mejor. ¿Por qué? Porque al enviar aquí el carácter de Enter, se va a mandar, no importa la ventana que esté abierta. La manda a la ventana de WhatsApp porque es la que estamos abriendo. Por eso esperamos a que se abra la ventana, se ponga el mensaje y luego mandamos el Enter. Pero insisto, tú haz tus pruebas. Si 1, 2, 3, 4, 5, 10 segundos te satisface en tus pruebas, está bien. Lo importante es que con este código ya puedes enviar mensajes de WhatsApp. En el caso de que tú digas: oye Sergio, ¿cómo puedo mandar emoticones en mis mensajes de WhatsApp? Ahí sí tienes que utilizar un código para que te mande mensajes usando WhatsApp Web. Ahí sí puedes mandar emoticones. Aquí con esta opción no se puede. Pero no te preocupes. Te voy a dar un tip o un spoiler. Con este código, lo que tú haces es seguir un link desde Excel, entrar a esta página. Igual le mandas el teléfono, le mandas el texto y listo. Con esto estamos enviando mensajes desde WhatsApp, pero en la web. Obviamente debes tener WhatsApp web abierto y sincronizado, ¿sí? Pero esto es para enviar mensajes desde la web. Que insisto, en mis pruebas fue mucho más rápido desde la aplicación de escritorio de WhatsApp. Y como siempre te pido, deja por favor tus comentarios para saber qué te pareció este video. Y además, si te gustó, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y por favor comparte este video con amigos y compañeros para que más personas sepamos ser más eficientes y más productivos en Excel usando macros. Mi nombre es Sergio, hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.